Buenos días, iglesia. Qué bendición hoy que juntos podamos levantarnos donde quiera que te encuentres, en tu casa, de pronto fuera de casa, pero que en este momento podamos juntos estar adorando al Señor. Creo que lo más importante es que tú y yo podamos recordar lo que dice la palabra. El Salmo 63, quiero comenzar esta mañana leyendo este salmo que dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir prefiero que me ames, te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Bien, creo que son indicaciones muy precisas, supremamente muy dadas por Dios para que podamos hacerlo de la mejor manera, expresar nuestra adoración esta mañana. Y yo sé que allí donde estás, en tu casa, aunque a veces se entorna un poco como monótono cuando estamos frente a una pantalla, pero creo que en esta mañana vamos a dejar que el Espíritu Santo, de una manera muy especial, ministre nuestros corazones. Así que vamos a hacer que la presencia de Dios en este lugar se mueva, ahí en tu casa. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos saber que solo en tu presencia estamos para adorarte. Nos diste nuestras voces, nuestras manos para alabarte, porque lo que tú buscas son adoradores que te alaben de corazón, de espíritu, y que lo hagamos con un corazón totalmente rendido a tus pies. Gracias por esta mañana, por este hermoso día, y queremos que nos permitas entrar a la presencia de tu trono para adorarte. En el nombre de Jesús, así lo queremos hacer y queremos que sea olor fragante delante de ti. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a ir a la alabanza, métele allí con todas tus fuerzas, dale tu mejor adoración el día de hoy. El Señor está aquí en medio de nosotros. Vamos con sus palmas. Digámosle a Jesús: yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. He aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. Hiciste allí que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo y conoces mi intención, y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo,
paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Gracias, Jesús. Gracias por esa paz que tú nos das. Apláudale ahí a Jesús en esta mañana. Cuando pienso en tu amor, me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo delante de su amor, gózatelo. Oh, este amor viene del cielo como fuego, invade mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo delante de su amor, gózatelo. Oh, ese amor viene del cielo como fuego, invade mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. Venimos delante de ti hoy. Vamos, iglesia, corramos a los brazos de nuestro Padre. Vamos a ti, Jesús. Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los brazos de papá, entregaste tu copa del temor. Solo tú me puedes entender.
Tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Corremos a ti, Jesús. Corremos a tus brazos. Voy a durar, mi confianza está en ti. Tú eres la roca que sostiene mi alma. Tu amor echa fuera el temor. Tu mano sobre mí calma mi sed. Tu mano sobre mí calma mi sed. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Y vuelvo a vivir en los niños y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida. Vamos, digámosle. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los niños y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida, 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 tu voz me da vida. Estoy solo en la oscuridad. Tú estás conmigo. Gracias porque tú estás conmigo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tu presencia nos llena en esta mañana. Todo lo que soy. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Hoy. Ven aquí, Espíritu de Dios. Trae tu presencia en medio de nosotros. Toca cada vida, toca cada corazón hoy. He probado y Queremos sé más de ti. de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración delante de ti. Que tu
amor hoy nos Solo llene. tu amor Tu me amor nos inunda, Espíritu Santo. satisface. Queremos de ti. Si usted puede ahí levantar sus manos, decirle: Espíritu Santo, necesito de tu presencia, necesito de ti. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Vamos, iglesia. Espíritu, Abre los cielos, abre los cielos. venimos a adorarte solo a ti. Venimos Tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Habita hoy en medio nuestro, Espíritu Santo. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Soy asombrada por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Que hoy tu presencia me invada, Señor. Digámosle en esta mañana: abre los cielos. Que sea un clamor de nuestro corazón hoy, diciéndole: venimos a adorarte, Jesús. Necesitamos de tu amor. Corremos a tus brazos, corremos a tu presencia. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor, solo tu amor me satisface. No hay nada más, Señor, nada más. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Veo tu presencia, me invada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Solo tu presencia, Jesús, solo tu presencia. Amén, amén, Señor. Gracias por esta mañana. Muy bien, iglesia, quiero invitarte a que en este momento podamos juntos prepararnos para celebrar el día de hoy alrededor de la palabra, pero también en un momento muy especial de oración. Y quiero invitarte que hoy juntos podamos orar por nuestro país, por las familias, por la iglesia. Y quise hacerlo esta mañana, que tomáramos un momento para orar juntos y podamos pedirle al Espíritu Santo que empiece a obrar.
Yo creo que el poder de la oración, tuyo, mío y de toda la iglesia, hacen que posible la voluntad de Dios se haga realidad en cada corazón. Así que vamos juntos a buscar su presencia en esta mañana. Dios, queremos darte gracias por este día. Qué bueno eres, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado y hoy con un corazón completamente lleno de gratitud, lleno de confianza, de seguridad. Queremos en esta mañana venir a tu presencia y rogarte por nuestro país. Ponemos a Colombia en tus manos, Señor. Mira esta nación que atraviesa situaciones difíciles por los climas, por la situación económica tan difícil que ha estado. Queremos manifestarte que nos duele en el corazón ver tantas familias pasando hambres, desiertos, unos migrando, otros han sido desplazados, tanta violencia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que ese espíritu de violencia y de muerte esté bajo tu autoridad. Lo echamos al abismo a donde pertenece en el nombre de Jesús. Y declaramos que también ese espíritu que ha venido atacando a los niños, espíritu de suicidio, de depresión a causa de ver a sus padres allí separándose, peleándose, tomando decisiones equivocadas. En el nombre de Jesús hoy clamamos que seas tú sanando el corazón de todos los niños, de tus hijos. Igual, guarda esta generación, estos jóvenes, te lo suplicamos, Dios. Y únete en este momento allí, iglesia, y dile, Señor, yo te clamo porque mis hijos, donde quiera que vayan, serán bendición. Decláralo. Mis hijos, Señor, serán la luz o son la luz y la sal en medio de las tinieblas. Y aunque todavía no están comprometidos plenamente contigo, yo creo que el legado, que la promesa los cobija en esta mañana. Gracias por este tiempo y gracias porque sabemos que escuchas esta oración que hoy levantamos a ti con toda nuestra fe, nuestro corazón, creyendo en que tú lo harás. Gracias, oh Dios. Igual manera, Padre, bendice la ofrenda, el diezmo que hoy mis hermanos están dando con el corazón alegre, como dice la Escritura, y tú miras allí sus familias, sus finanzas, y les levantas en bendición, les levantas en victoria. Lo creo, lo declaro en esta mañana, y que esta ofrenda se use para extender tu reino. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Permítenos esta mañana también ir a la palabra, que hoy podamos escucharla y atender a lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a prepararnos para ir a la palabra. Ya sabemos allí el número de consignación y todo, pero vamos a prepararnos porque yo creo que vienen tiempos muy especiales. Espero que estés usando lo que hace 8 días hablamos. La palabra nos hablaba de usar la fe. Recuerda que no hay una medida para todos. Hay una sola fe. Solamente la diferencia está en cómo la usas y cuándo la usas. Así que te animo a que usemos la fe. Igual las próximas semanas, la última semana de noviembre y la primera de diciembre, vamos a tener 2 semanas de oración. Y quiero invitarte de la siguiente manera. La primera semana será orando vía virtual, como lo estamos haciendo las últimas semanas, haciéndolo a las 5:30 de la mañana. Y la siguiente semana lo haremos presencialmente a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8 en punto. Así que en cualquiera de las 2 jornadas, ojalá si puedes hacer las 2 jornadas, te conectes y podamos juntos estar allí alabando y exaltando el nombre del Señor. Así que prepara tu corazón y ahora vamos a ir a la palabra. Hoy la palabra viene en voz de mi esposa, qué linda que está, así que vamos a escucharla esta mañana. Un abrazo, el Señor les bendice. Muy buenos días para todos. Para mí es un verdadero privilegio poder en esta mañana acompañarles para compartir la palabra del Señor. Y vamos a orar un momento para comenzar este tiempo especial. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos, Dios, gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido cantar a ti, Señor, y ahora al ir a la palabra te pedimos que tú nos hables, Espíritu Santo, que tú nos enseñes, nos ayudes a comprender tu voluntad y, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto y esté preparado para escuchar esta palabra, Dios. Espíritu Santo, sé tú nuestra fortaleza y nuestro ayudador en este momento.
Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, y vamos a iniciar este tiempo de la palabra con el título que tiene para hoy, que es ¿por qué me pasa esto a mí? No sé si tú te has preguntado algunas veces y te has hecho esta pregunta, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces vamos a ver que hay algo muy interesante allí en esta pregunta. Y empezaremos compartiendo 2 Corintios 11 del 23 al 28, que tiene por título Los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he pasado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío, y en desnudez. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo es un ejemplo en la Biblia, es un varón que padeció muchos sufrimientos, muchas pruebas, cárceles, azotes, muchas cosas tremendas que él pasó siendo apóstol del Señor, siendo siervo de Dios. Y es un ejemplo para nosotros que en esta mañana podamos leer y ver el testimonio de Pablo. Y si hubo un siervo experimentado en dolor y de sufrimiento en la Biblia, es Pablo. Y nosotros pues realmente vivimos en un mundo lleno de dolor. No hay nadie que no haya enfrentado, ¿cierto? O haya sido afectado por duras realidades de la vida. Y así es cuando surge la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque cuando tú y yo estamos experimentando un momento de dolor, de sufrimiento, no es fácil entenderlo, no es fácil poder comprenderlo y saber por qué cosas o por qué razones estamos pasando por allí. Y cuando nosotros, quiero contarles un pequeño testimonio, cuando nosotros con mi esposo nos casamos, recién casados, muy felices, muy enamorados, y al año quedé en embarazo. Y bueno, como a los 2 meses de esa noticia, yo trabajaba para ese tiempo en la oficina de planeación y se estaba realizando allí el plan de ordenamiento y yo tenía que salir con un equipo de trabajo a poder hacer el reconocimiento de algunas zonas periféricas. Y haciendo ese recorrido pues enfermé y bueno, en ese momento tuve aborto. Y bueno, ya no pude tener este primer hijo. Y en ese momento de mi vida que fue difícil, le hice esa pregunta al Señor y le dije: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Con dolor, con tristeza en mi corazón. Le dije: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo. Yo había sido, para ese momento, había sido ujier en la iglesia, había sido ministro de alabanza. Bueno, muchas tareas Dios me había permitido hacer y también estaba yo con mi esposito, estábamos desarrollando ya nuestro ministerio de pastorado. Y viene esa pregunta a mi corazón: Señor, si yo hago tu voluntad, si yo te sirvo, ¿por qué a mí, Señor? Y es difícil comprenderlo en ese momento. Pero Dios es soberano en todas las cosas y nosotros no hemos sido creados como seres omnipotentes, omnipresentes, eternos, omniscientes, cierto que todos lo saben, como el Señor, para poder entender los designios de Dios y nos cuesta trabajo entender la soberanía del Señor. Y el sufrimiento es algo que toca no solamente a nosotros como cristianos, sino a todas las personas en general. Siempre en algún momento de la vida
Todos los seres humanos pasamos por un momento de dificultad, por una prueba, por un momento de dolor. Pero quisiéramos centrarnos en esta lección, en esta enseñanza, más que todo en el sufrimiento de los hijos de Dios, en el sufrimiento de los que amamos al Señor, de los que creemos en su palabra. Y el sufrimiento nos debe servir para acrecentar nuestra fe, ¿cierto? Porque como veíamos el domingo pasado, que nos enseñaba mi esposito, no nos ha sido entregada una fe que se pueda medir, ¿verdad? Que se pueda medir por kilos o que se pueda medir con un metro o con un tipo de medida específico para decir que tú tienes más fe o que yo tengo menos fe, ¿cierto? No hemos sido diseñados de esa manera para que Dios nos dé la fe de esa forma, pero cuando tú y yo conocemos a Cristo recibimos esa fe que da salvación y es una fe que debe ir en crecimiento, pero a veces pareciera que las circunstancias de la vida hace como que esa fe empiece como a tambalear y a dudar, ¿cierto? Y a hacer ese tipo de preguntas, ¿por qué a mí? Entonces, miremos lo que el apóstol Pablo mismo nos dice en 2 Corintios 4, 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ¿qué es una persona atribulada? Es una persona que está perturbada, que está triste, ¿cierto? Está afligida, como decimos, cabizbaja, apenado, apesadumbrado, abatido, ¿cierto? Puede estar en depresión o completamente entristecido, abrumado, ¿cierto? Por la situación, por la circunstancia que le está pasando. Pero también el versículo 10 del mismo pasaje nos dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, Jesús siempre se pone de nuestro lado, el Señor está de nuestro lado y dice que nosotros como sus hijos estamos siempre llevando en nuestro cuerpo, ¿sí? Por todas partes la muerte de Jesús. Estamos llevando la muerte de Jesús. Porque el Señor está con nosotros y empezamos a llevar la muerte de Jesús, pero también la vida de Jesús está en nosotros, ¿verdad? Y Jesús se pone siempre de nuestro lado y el Señor no va a permitir, y nos dice la palabra, que Él no nos va a dar cargas o situaciones que puedan ser más difíciles o más pesadas de lo que nosotros podemos llevar, ¿verdad? Pero así, sin embargo, muchas veces nos seguimos haciendo esa pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Dios mío, ¿por qué lo permites? ¿Dónde estabas tú en ese momento en que pasé ese dolor tan tremendo, ¿cierto? Porque existe también la creencia de que el sufrimiento a veces está asociado con el pecado, ¿verdad? Y es cierto que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero no necesariamente tiene que ser una regla de tres directamente proporcional, en la cual encontremos que cuando una persona está pasando por una tribulación, por un dolor, es porque está pecando, ¿cierto? No es así. Y la misma palabra en un pasaje en Juan 9, 1, 3 nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, Dios quiere mostrarse y Dios está con nosotros en medio de la situación, de la circunstancia difícil, de la prueba. Él está ahí en medio nuestro y Él quiere mostrar su poder, mostrar su amor hacia nosotros en medio de esa situación. Recuerdo también un caso de una pareja, una familia muy amada por nosotros en la iglesia, y ellos tenían 2 hijos. Y para ese tiempo los niños eran como unas edades parecidas a los nuestros. Ellos inclusive eran vecinos de nosotros. Y ellos empezaron a vivir una situación muy difícil. Su hija mayor, que para ese tiempo tenía 12 años, ella empezó a sufrir una enfermedad grave en su cerebro. Y bueno, los médicos no daban mucha esperanza y la iglesia oraba mucho, se unía a las oraciones con ellos, a los ayunos,
estábamos allí clamando toda la iglesia para que Dios la sanara y para que Dios la librara de esta terrible enfermedad. Pero no fue así, ella pasó un tiempo muy difícil y tratamientos y finalmente pues la niña murió. Y fue algo muy difícil, fue algo muy triste, no solamente para sus padres, para su familia, sino para nosotros como iglesia también, acompañarles en ese momento tan duro. Y ellos, después de la muerte de su niña, ellos partieron para otra ciudad, para otro lugar cercano, pero dejaron mucho tiempo de ir a la iglesia. Era tan grande su dolor pues que ellos se apartaron un poco y bueno, podían tal vez ser objeto de alguna crítica, decir bueno, pero ya pasó mucho tiempo porque ellos no han regresado a la iglesia, pero Dios entiende la situación de cada uno y el mismo Señor nos dice que no juzguemos si no queremos ser juzgados, porque nosotros nos es difícil ponernos en los zapatos de otra persona para poder entender su sufrimiento, su dolor. Algo que para ti no sea difícil, puede ser que para mí sea muy difícil de afrontar, ¿verdad? Y somos diferentes. Pero el libro de Job trata un tema del por qué Dios permitió que a Job le pasaran cosas tremendas, ¿cierto? Y la palabra del Señor describe que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está en Job 1:1. Y le pasaron muchas cosas tristes y dolorosas. Dice la palabra que a él le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, podemos conocer por la palabra que era un hombre muy próspero, era un hombre bendecido, tenía su familia, sus hijos, inclusive la palabra de Dios dice que Job oraba por sus hijos, ¿cierto? Por si ellos hubieran cometido alguna falta contra Dios. Y era un hombre justo, en conclusión, pues era un hombre agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables. Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que quería Job, excepto la muerte. Satanás hizo lo peor que pudo haber hecho Satanás, todo lo hizo allí con Job. Pero ¿cuál fue la reacción de Job ante esa situación? Dice que, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Son algunas de las expresiones que vemos en la palabra que Job usó ante su dolor, ante su sufrimiento. Y Job, aunque no comprendía lo que le estaba pasando y por qué habían muerto sus hijos, había perdido todo, bueno, estaba envuelto en ceniza, con llagas, bueno, allá los amigos lo criticaban, la mujer también le decía, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En última, ¿cierto? Pero él nunca perdió su integridad, él nunca maldijo a Dios, nunca se apartó, ¿cierto? Y estando en ese momento difícil, encima le cayó una tempestad. Vino un torrente y cayó encima de él. Pero en medio de esa tempestad se encontraba el Señor. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, en medio del dolor, del sufrimiento, de la prueba. Dios está allí en medio, ¿cierto? Como lo estuvo con Daniel en el foso de los leones, como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el foso de fuego, en el horno de fuego. Y así podríamos mencionar muchas personas en la Biblia que son ejemplo, que pasaron por situaciones dolorosas, de aflicción, de pruebas, de circunstancias, y vemos cómo Dios estaba en medio de ellos. Y en última instancia es lo que también nosotros deberíamos hacer, deberíamos saber que Dios está presente, saber que Dios está con nosotros y que no debemos perder la confianza, la fe, sino más bien esperar y seguir confiando en el Señor. Bueno, y para poder ilustrar un poquito mejor estas situaciones, deberíamos considerar algunos aspectos que voy a mencionar en este momento cuando nos viene esa pregunta a nuestro corazón, porque a mí, el primero es que nos pueden estar pasando cosas malas en este mundo, pero este mundo no es el fin. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día a día,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven no son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, vemos como la perspectiva que nosotros tenemos como hijos de Dios es muy diferente a la de otras personas, porque nosotros podemos saber, entender que cuando nosotros partamos de esta tierra tenemos un lugar, como dice esta canción, un lugar más allá del sol, un lugar hermoso, una morada que Dios preparó para nosotros, que está preparada para los que le amamos al Señor. Y es nuestra esperanza, es la esperanza cuando perdemos un ser querido, cuando hay esas situaciones difíciles en nuestra vida que nos agobian, tenemos la esperanza de que tenemos un lugar allí en el Señor, y que este mundo es pasajero, pero nosotros tenemos una perspectiva diferente. Segundo, es que Dios usa las cosas Dios usa las cosas que nos pasan para un bien último y duradero. O sea que el sufrimiento tiene un propósito. ¿Sabías que el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas? Porque dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo estábamos mencionando ahora. Dios tiene un propósito, y a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, y Dios tiene un propósito detrás de todo eso, así como también lo tuvo en la vida de José. Si nosotros vemos la vida de este varón, que es una historia muy, muy linda, el estudiar la vida de José, y vemos cómo él pasó por el odio, el rencor de sus hermanos, que lo vendieran, después tener que estar como desterrado de su casa, pasar también por la acusación injusta, ir a la cárcel. Bueno, pasó por muchas cosas que podemos decir, es muy injusto lo que le pasó a José, ¿verdad? Y después de estos horribles sufrimientos tuvo que ver el plan de Dios en medio de todo eso. José al final del día vio el plan de Dios, vio cumplirse la voluntad y el plan de Dios y el propósito en su vida. Y vemos como en Génesis 50, 19 al 20 nos dice la palabra: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Entonces, a veces nosotros no alcanzamos a entender y a dimensionar que cuando Dios nos permite pasar por las pruebas, por las circunstancias, al final de todo esto, al final del día, cuando ya hayamos salido de eso, vamos a reír y vamos a ver cumplido el propósito de Dios, un propósito que puede traer bendición a muchas personas, no solamente a nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia, sino a muchas otras personas que necesitan conocer de Dios, y que cuando vean en nosotros la forma en que nosotros reaccionamos ante el sufrimiento, ante el dolor, ante las circunstancias, ellos van a alabar a Dios, van a glorificar a Dios, porque van a ver la manera como estamos arraigados en Dios, la manera como nosotros podemos levantarnos en Dios después de esas situaciones. Entonces, Dios es bueno, y Dios siempre está allí de nuestro lado, siempre está con nosotros. El apóstol Pedro también nos dice en 1 de 4, 12, 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en relación a su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, pero antes dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, mira, cuando alguna situación tan difícil, tan dolorosa, una prueba tan dura venga a tu vida, dice la palabra que no nos sorprendamos, como si un fuego de prueba estuviera sobre nuestras vidas. Sí, pasamos momentos de prueba, pero es algo que muchas veces inclusive viene de parte de Dios, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos entender muchas cosas, para hacernos entender el amor de Dios, o para que nosotros también amemos a los demás. Entonces, cuando el fruto en el cristiano es muy diferente al fruto de quien no conoce al Señor, porque en nosotros el sufrimiento produce un fruto maravilloso, un fruto abundante, un fruto que
es para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, en este tercer punto también podemos ver que los sufrimientos y las pruebas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. Entonces Dios quiere llevarnos más allá, a otros niveles, a que nuestra fe crezca, a que conozcamos más a profundidad el amor de Dios. Y por eso, pues, este año y el año pasado, 2020, han sido años difíciles, no solamente para las familias en Colombia, sino para las familias y para muchas personas en el mundo entero. Y para nuestra familia tampoco fue fácil este año. Hace ya 9 meses partió a la presencia del Señor mi hermano Carlos, como digo yo, mi parcero, mi parcerito. Y no fue fácil en enero, al final de enero, tener que estar pasando por este dolor, porque él sufrió una enfermedad difícil, una enfermedad muy complicada que lo llevó a estar enfermo de la médula ósea, de los pulmones, los riñones, bueno, a tener muchas aflicciones. Y era doloroso ver a mi hermano así por 2 años padeciendo esta enfermedad. Y bueno, después también a los 3 meses más o menos partieron a la presencia del Señor mis suegros, mi suegra María y Vicente, en su casa, uno después del otro. 4 días después murió mi suegro, después de ella. Y no fue fácil tener que afrontar estos momentos tristes. Pero volviendo a mi hermano, la mañana cuando era el sepelio, ya cuando íbamos al sepelio, antes de hacerlo, pues yo me levanté a mi oración, y en ese momento tenía muchas preguntas, como muchas cosas en mi cabeza, Señor, y tantos planes. Él estaba tan joven, tantos sueños, y ahora qué será de mi cuñada Marcela, de mi sobrina Ana, qué pasará con ella, Señor. Y tenía muchas cosas en mi corazón, y el Señor vino un pensamiento del Señor a mi mente que me trajo mucho consuelo y mucha fortaleza en ese momento, y es que me hacía pensar al Señor: no pienses en nada de eso, no te preocupes por nada de esas cosas que estás pensando, porque si Dios le permitió a él vivir hasta este momento, hasta este día 27 de enero del 2021, es porque Dios cumplió su propósito en él. Si él conoció a Cristo y vivió su vida en Cristo, él cumplió ese propósito de Dios, y el Señor no se equivoca. Y yo sabía que mi hermano, después de tanto sufrimiento, iba a estar bien, iba a estar feliz en la presencia de Dios. Y estos pensamientos trajeron a mi corazón consuelo y fortaleza para afrontar este momento difícil. Y la palabra de Dios nos dice allí, en 2 Corintios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, este pasaje parece un poco como un trabalenguas, pero lo que quiere decir en resumidas cuentas es que con ese mismo consuelo que Dios ha traído a nuestros corazones, esa misma fe, esa misma gracia que ha venido de parte de Dios a nuestras vidas para afrontar el sufrimiento y el dolor, nosotros vamos a poder consolar a otras personas, porque ellos van a estar mirando la manera como nosotros reaccionamos, van a estar mirando nuestra fe, nuestro testimonio, y vamos a poder consolarles, aún personas que pasan por momentos similares a los nuestros, o aún peores, cosas peores. Hay personas que vienen y nos cuentan cosas increíbles que les pasan en sus vidas, y podemos orar por ellos, y con un testimonio que haya pasado en nuestras vidas podemos llevar esa consolación que dice aquí el Señor en su palabra. Dios nos usa para hacer ese consuelo a otras personas. Y una frase aquí interesante dice: aquellos con heridas de guerra pueden ayudar mejor a aquellos que están pasando luchas. Mi fe
en el sufrimiento habla más que mi fe en el momento cuando todo está bien. Entonces, hay ojos que nos van a estar mirando, ¿cierto? Y ellos adorarán al Señor cuando vean la manera en que nosotros afrontamos el sufrimiento y el dolor. Y quiero compartirles un último punto que dice así, dice, Jesús sufrió también, ¿cierto? Y podemos entender por la palabra que Dios nuestro Padre y Jesús también probaron el mismo sufrimiento, o más bien ellos probaron y Jesús probó todo el sufrimiento que nosotros nos podamos imaginar, ¿cierto? Cuando nosotros somos bautizados con la vida de Cristo, también somos bautizados en su sufrimiento. Y cuando nosotros vamos a ese momento del bautismo, que vamos al agua y salimos, ¿cierto? Como una representación de salir como sin pecado. Entonces nosotros no solamente somos muertos y crucificados con el Señor, sino también recibimos la vida de Cristo cuando salimos de esas aguas. Y somos bautizados en su resurrección. Y es una esperanza tremenda que nosotros tenemos, que Dios está con nosotros y que en Él, aunque padecemos, también recibimos la vida de Cristo. Y Isaías nos muestra cómo Jesús fue ese siervo sufriente, ¿verdad? Fue ese varón experimentado en dolores. Entonces, todo dolor, todo sufrimiento que tú y yo hayamos podido pasar, podemos tener la seguridad de que Cristo ya lo conoce de mucho tiempo, y que el Señor Jesús experimentó toda clase de dolor. Él fue humillado, ¿cierto? Él fue abatido, fue lacerado, bueno, experimentó la traición, experimentó los vituperios, experimentó el peso, ¿cierto? Los latigazos, bueno, el Señor experimentó tanto dolor y sufrimiento, llevó el pecado de todos nosotros, fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y allí Él probó todo el dolor. Y tenemos un sumo sacerdote que nos conoce en todas nuestras aflicciones, ¿verdad? Y que probó todo el dolor y llevó toda la injusticia, cargó con las humillaciones y con los pecados de toda la humanidad. Por eso no hay dolor y no hay situación en la cual Dios no nos pueda entender a nosotros. El mismo Señor en el huerto del Getsemaní, Él cuando estaba allí orando y le pedía a sus discípulos que estuvieran y lo acompañaran orando por un rato, Dios decía, estoy atribulado hasta la muerte, y de su rostro caían las gotas de sangre. Estaba sufriendo el Señor y Él padeció, ¿cierto? Y se sintió aún abandonado del Padre. Pero Él en ese huerto del Getsemaní dijo, Señor, quisiera que tú pases de mí esta copa, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecho según mi voluntad, sino según la tuya, que se cumpla, Señor, tu voluntad. Entonces vemos allí que en medio del sufrimiento Él fue un siervo obediente, ¿cierto? Él fue un siervo que obedeció hasta el final la voluntad de su Padre. Y es lo que Él nos llama a hacer en medio del sufrimiento, que oremos, que estemos en oración como lo estuvo Jesús en el momento difícil. Es cuando más debemos orar, porque hay personas que cuando les llega el momento de prueba, de dificultad, dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la palabra, dejan de orar, ¿cierto? Y es un error hacerlo. Por lo que más nosotros debemos hacer, porque la Biblia nos dice que la carne es débil, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y nosotros debemos fortalecer nuestro ser a través de la oración, de la palabra, y continuar allí pegaditos a Dios en medio de esa circunstancia. Y una de las pruebas más difíciles también es cuando el Señor nos dice no, ¿verdad? Cuando nosotros hemos orado, clamado, y hay personas que aún como que reclaman, no, Señor, que yo reclamo, Señor, que yo confieso. Y bueno, orar está bien, ¿cierto? Tener fe en el Señor, pero nosotros no podemos hacer que Dios cumpla lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y es un momento difícil cuando a veces el Señor nos dice no, porque no hemos entendido la soberanía de Dios. Pero Dios nos llama que, a pesar de que el Señor nos pueda decir no a una situación específica, de pronto por un ser querido, por alguien que amamos, o
por una respuesta que nosotros esperábamos en un trabajo, en alguna situación familiar. Puede llegar esa respuesta, pero nosotros debemos, aunque esa respuesta sea no, debemos confiar en el Señor y obedecer como hizo nuestro Señor Jesús allí en ese huerto de Getsemaní. No reclamando y quitando de nuestro corazón la queja, el reclamo, la demanda, porque Dios no es un Dios que nosotros podamos como manipular o como hacer que Él cumpla lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino que Dios es soberano y Dios sabe, Él tiene contados todos nuestros días y Él sabe lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Que es algo bueno, Él tiene para nosotros algo bueno y nuestro futuro está seguro, podemos confiar en Él, ¿verdad? Entonces, pues podemos allí creer y confesar y declarar en ese momento difícil que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Que Él es nuestro ayudador, que Él nos fortalece, que nos levantamos con el poder y con la ayuda de Dios, que el Señor nunca nos va a dar cargas mucho más allá, mucho más difíciles de las que nosotros podamos soportar, ¿verdad? Que nosotros podamos llevar. Él dice que Él hace ligera nuestra carga, porque está con nosotros, ¿verdad? Y cuando viene a nuestra vida una prueba, una situación, Él está ahí en medio para ayudarnos a llevar esa carga difícil que para nosotros sea ligera, sea liviana. Entonces, gracias a Dios por esta hermosa palabra y ahora quiero que oremos por un momento para pedirle al Señor esa fortaleza y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para, si no entendemos, pero para poder nosotros obedecer, ser humildes y poder aceptar la voluntad del Señor y llevarla pues en medio de la aflicción, pero con esa paz también, ¿no? Que sobrepasa, que Dios nos promete que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar así esta mañana y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos, Señor, y creemos y tenemos la convicción en nuestro corazón que mientras nosotros pasábamos esa prueba difícil, Señor, esa circunstancia, esa situación, tú estabas ahí en medio, Señor, en medio nuestro. Nunca nos has abandonado, nunca nos has desamparado, Señor, y nunca nos dejarás. Tú nos has prometido, Señor, que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, Señor, y que nada nos apartará de tu amor, Señor, aunque las pruebas sean difíciles, aunque los vientos sean tempestuosos, se levanten tormentas en contra nuestro, se levanten fuegos en contra nuestro, aunque pasemos, Señor, por el desierto, Señor, por los valles, por los ríos, Señor, no nos anegaremos, Señor, porque tú, esos ríos, esas aguas no nos ahogarán ni nos anegarán, porque tú estás con nosotros, Señor, y tú no nos prometiste que no pasaríamos por allí, Señor, pero lo que sí nos prometiste, Dios, es que tú ibas a estar con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú llenes de fortaleza, de paz, de amor, de gozo, Señor, que haya en nuestra boca gratitud, Señor. Llena el corazón y la vida de cada una de las personas, de las familias que me están viendo en esta mañana, Señor. Yo las bendigo en tu nombre y declaro que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nuestras vidas. Declaro que el Espíritu Santo nos fortalece y nos llena con su gozo, con su amor, y podemos pasar esos valles, Señor, pasar esos montes, esas situaciones, Señor, cogidos de tu mano, Señor, y tenemos esperanza, Dios, que hay un futuro mejor, un futuro bueno, y cumplirás, Dios, tu propósito en nuestras vidas, Señor, y nos ayudarás a hacer también esas herramientas para que nuestro sufrimiento, nuestro dolor dé un fruto abundante, Señor, para otras personas, para consolar y para bendecir a otros. Te damos gracias, Señor, y te adoramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y los que nos escuchan, les envío un abrazo muy amoroso y el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana.